Adelante. Bueno, pues el tema de los marqueses de Urquijo, David, es posiblemente uno de los true crimes más famosos, de los que más ha dado que hablar, una vez más, porque a la vista de constantes contradicciones, mentiras, cosas raras, pruebas que desaparecen, ineficiencia de la policía, pasarse todos los reglamentos y los protocolos por allí, ha surgido muchísimas versiones conspiranoicas, muchísimas versiones alternativas a la que estableció la oficial. Para poder comprender este caso, tenemos que ponernos en la España de... Ana Patricia, no está el grupo de WhatsApp todavía no lo he hecho, porque es que iba a hacerlo pensando que iba a ser tan fácil como meter el número, pero tengo que agregaros a todos como contactos para poder hacerlo. Así que es un poco tostón. Pero sí, o sea, es que claro, este crimen, David, interesó a la España de la época. ¿Por qué? Porque era un rompecabezas compuesto de lo que nos mola, del poder, de la envidia, de una familia, de un padre que se quiere quedar todo el dinero para él, que no acepta presiones, como unas dos Españas, ¿no? La España del padre, que todavía estaba en el caciquismo, en las tierras, en el señorío, y la España de los hijos, que buscaban sacar pasta, ¿no?, de las empresas del padre. Lo pone muy bien el Niño Becerra, Santiago Niño Becerra, que es un economista, que dice que todo lo que generaron nuestros abuelos, o la generación de nuestros abuelos, la de nuestros padres la vendió para hacerse funcionarios, que me parece bastante interesante. En este caso, pues voy a intentar hacerlo un poco. Al investigar, vi que TriunArts, nada más empezar, resume un poco quiénes son los personajes involucrados. Y creo que es bastante importante por todos ellos y todos los problemas o el tipo de relación que tenían entre ellos. David, ¿te parece que empecemos un poco así? Parece una partida de Cluedo, ¿no? En plan, en una mansión de Madrid hay un asesinato de los marqueses, ¿quién serán los culpables? Vamos a buscar. Pero además en una mansión muy clásica, ¿no? Sí, al estilo un poco oscurilla. El Cluedo, o como lo queráis llamar, se basa un poco también en esa idea, ¿no? De quién pudo haber sido. Pues hoy lo tenemos también aquí. Y antes de adentrarnos en los hechos, vamos a resumir un poco quiénes son los protagonistas de esta historia. Las víctimas, los marqueses de Urquijo, María Lourdes de Urquijo y Morenés, y su marido Manuel de la Sierra y Torres. Todo el mundo, o por lo menos en el círculo donde vivían, que no hay que olvidar que donde ocurrió el crimen, Somosaguas, se encuentra en el municipio de España con el PIB per cápita más alto de todo el país. Que básicamente porque la riqueza se ve concentrada en Somosaguas, en, lo diré, Montealina, en La Cabaña y en estas urbanizaciones de mucho dinero. Tú, David, has estado conmigo en Pozuelo Pueblo, no es. Disfrutamos de una feria de Pozuelo, sí. Disfrutando de las ferias, creo que lo comentamos en algunas cervezas. Que estuvimos, y sí, bueno, yo viví en Pozuelo Pueblo y la verdad, Pozuelo Pueblo es como Alcorcón, como Móstoles o como cualquier otro barrio. Luego ya te bajas un poco más abajo a la Avenida de Europa y súper chulo. Y ya te vas a Somosaguas, donde ocurrió el crimen, y lo único que ves son chalés, por supuesto. Sí, sí. Las urbanizaciones que hay en ese pueblo, digamos, ¿no? Son de súper lujo. Pero el pueblo son de súper lujo. Pero el pueblo propiamente dicho, casas antiguas, blancas, en cuesta, con la típica placita arriba y nada especial, ¿me entiendes? Los coches que se ven no son Mercedes ni BMWs. Uno de los peores ambientes de feria que he vivido, también te digo. Yo el peor, yo no diría uno de los peores, yo diría que el peor. El peor. Antonio Carmona se fue del concierto. Se fue del directo sin tocar 5 canciones que le quedaban. Sí. Porque en Flor de Lis dijo que se la dedicaba a los refugiados sirios y el público de Pozuelo eso no le gustó. No. Y dijo, bueno, pues... Cantó una canción más y dijo, me voy de esta feria. No estamos locos y me voy para casa, ¿no? Sí, total. Bueno, de la personalidad de los marqueses. De ella se decía que es que siempre estaba enferma, era hipocondríaca y aparte tenía, pues, bastantes constantes dolencias que parecían crónicas, dolores de cabeza, de huesos, no parecía nunca estar medio bien. Y sin embargo, él era un tío muy
tacaño, muy autoritario, con mucha mala leche, no compartía con nada y aparte tacaño hasta el punto donde tenía bastante dinero y tenían bastantes coches, pero no los usaba. Se le rompía un traje y le ponían un parche. Bueno, y que era dueño del Banco de Urquijo, que era un banco... Por supuesto. No de los más potentes de España, pero joder, ser el dueño de un banco, pues imagínate el dinero que debes de tener. Sí, totalmente. O sea, además que lo llevaban en su patrimonio desde hace muchísimo tiempo y él, además era muy orgulloso. Él estaba muy chapado a la antigua y él no creía en grandes unificaciones. Él creía que todo lo que le cayera tenía que ser a través de la familia, ¿no? A través de, además, como todos los nobles, y digo nobles, que es un concepto arcaico, pero todos los que son duques, marqueses y este tipo de títulos nobiliarios, buscan focalizar la riqueza siempre en la familia. Pero él no compartía con su familia. Él quería centrarla, quería ser el más rico del cementerio. Ese concepto que se aplica muchas veces a la gente, pues que no se gasta ni un duro. Incluso los amigos, David, suyos, no se explicaban cómo los niños podían ir con tantos recursos, ya que hay veces que les veían que en los pantalones llevaban un parche, que la camisa deshilachada, y decían, pero bueno, estos chicos con el dinero que tiene el padre no les da para ropa nueva que me lleva el niño con el mismo polo los últimos 5 años. Sí, dice claro, que tenían una moto que no cogían porque no le echaba gasolina, ¿no? Nada, porque gastaba mucho, decía el padre, el David. Que gastaba mucho y que nada. Y eso que se consideraba una de las familias entre las 40 familias más ricas en ese momento del país. Un país que tendría unos 30 millones de habitantes, pues una de las familias más ricas, y el tío, no contento con ello, viendo todo el dinero que tenía, nada, los tenía todos a pan y agua, como bien dice María Ángeles Díaz en el chat. Otro detalle a tener en cuenta es como lo que has dicho tú antes, que el Banco Urquijo iba a ser, se iba a dar una fusión, o querían los del Banco Hispanoamericano que se diera una fusión con el Urquijo. Pero él, con el símbolo familiar que debía mantenerse intacto, se negó por completo. Él mismo tenía una frase bastante famosa, que es ser cabeza de lagartija antes que ser cola de león. Cabeza de ratón, ¿no? Cabeza, no sé. La expresión es esa, cabeza de ratón antes que cola de león, ¿no? Bueno, el marqués la adaptaba a su propia manera. Vale. Vamos ahora con la hija, Miriam, que era la hija del matrimonio, tenía 24 años en el momento del crimen. Se dice de ella que era bastante fría y calculadora, que no expresaba emociones positivas normalmente, que se solía quejar de absolutamente todo, que tenía cierto aspecto taciturno y medio desenfadado. Estaba casada y se encontraba separada de Rafael Escobedo, que luego echamos un vistazo al Rafi. Este matrimonio fue motivo de confrontación con sus padres, ya que a los padres no les hacían nada de gracia al Rafi. De todas maneras, Miriam, que parecía muy determinada y en el momento en el que se había tomado una decisión nadie la paraba, en ese sentido tenía un poco la mala leche de su padre, fue para adelante y se casó con él en acto de rebeldía. La boda se celebró en julio del 78, David, y duró poco. Ni a menos de 2 años, en marzo del 80, ya estaban separados. Y en el momento en el que sucedió, se tramitaba la nulidad matrimonial con la ayuda del propio marqués, que estaba encantado. Y que las malas lenguas dice también que la familia y los padres se dedicaron a malmeter todo lo habido y por haber para que esa relación no tuviera futuro y se pudiera casar con alguien más de su alcurnia. Como hay contactos con la iglesia para anular el matrimonio, en plan, esto que no cuente, que claro, soy el marqués. Hombre. Y además a la iglesia le decías, a ver, tú sabes que yo te puedo... Padre. Que yo te puedo dar. Y la iglesia le diría, a ver, marqués, no tiene usted fama tampoco de sacar los billetes a pasear, ¿eh? Venga, me conformo con poco. Bueno, Juan de la Sierra es el hijo menor, tenía 22 años, 2 años menos que su hermana,
Y por lo visto se dice de él que era un poco tontaina. Era, pues, dicen de él que el típico niño de familia bien, muy maleable, muy manipulable, que nunca llegó a despertar una personalidad extremadamente fuerte y al tener a su hermana Miriam con una personalidad pues, que se le hacía notar su carácter estuviera donde estuviera, una presencia muy grande, siempre estuvo un poco a la sombra y se dice que era muy fácil de convencer para cualquier cosa, que era así de tonto. Entonces, muy maleable y tras una fuerte discusión con sus padres, en la que el mayordomo aseguró que incluso llegó a bofetear a su madre, se fue. Se fue a Londres a hacer prácticas en una sucursal bancaria. Supuestamente allí se encontraba cuando se produjo el asesinato. Esto ha dado lugar a muchísimas teorías, porque hay gente que dice, a ver, si era tan tranquilito, si era tan maleable, cómo se peleaba hasta el punto de pegar a su madre. Pero por lo visto en esta casa a la madre nadie le trataba especialmente bien, porque como era una señora enferma y el marqués, como muchos españoles de la época, era un machista de cuidado y siempre la relegó a un segundo plano, pero a su hija no, todo el mundo como que usaba un poco a la madre como saco de boxeo, que lo cual a mí me da un poco de pena, la verdad, por señora. Antonio Terrones en el chat, Javi, parece que conoce mucho el tema y dice que la que tenía el dinero era la marquesa y que el marqués pegó el braguetazo. No sé hasta qué punto será cierto. Sí, Es que... hombre, por supuesto, porque yo soy los marqueses de Urquijo por ella y no por él. Entonces, claro, él venía pues eso de más de la humildad, pero yo creo, Antonio, que según he leído, sabía vestirse, sabía dar un poco el pego. Y así engañó a la, La marquesa, ¿no? a la marquesa para casarse con él, que la marquesa, claro, se pensaba que se iba... todo el mundo pensaba que la iba a palmar todo el tiempo, siempre estaba enferma la pobre, ¿De ¿no? Alfonso X o qué? Alfonso X, pero Alfonso X hemos quedado que era por fetiche, David. Ah, vale, vale. Que, Bueno, que también puede, a ver, yo no conozco nada a esta familia más de 45 años, pero que parece común que entre los hijos de un matrimonio con poder le salgan gilipollas. Parece sí, que se repite el patrón y se carga todo el totalmente. imperio que tiene la familia, vaya. Hombre, es que ya te digo, lo que trabajan nuestros abuelos, nuestros padres lo gastaron, ¿no? Es un poco. Y bueno, acabamos de empezar, pero llegamos ya al Rafi, ¿no? El Rafi que va a ser uno de los personajes más interesantes de todo esto, Rafael Escobedo Alday. Eh, Era el exmarido de Miriam, procedía, pues eso, también de una familia acomodada, pero no una familia más de nuevos ricos, ¿no? Vecino de la calle Serrano, le gustaba mucho la fiesta, le gustaba muchísimo salir por la noche, quedarse toda la noche fuera, en lo que también era el inicio de la movida madrileña, que atraía pues muchísimo a los jóvenes de todas partes, con la finalidad de salir de fiesta tras la represión franquista, David, ya lo sabemos bien. Se dice que culpaba a sus suegros del fracaso de su matrimonio, que ellos fueron los que malmetieron, como hemos dicho antes. Y bueno, luego otros personajes, Diego Martínez, que era el administrador de la familia, llevaba años al servicio del marqués, incluso antes de que se casara con María Lourdes y adquiriera el título y la fortuna que, como bien nos ha dicho Antonio, heredó después del braguetazo. Y también tenemos en el caso al mayordomo, Vicente, buen nombre de mayordomo, diré, ¿no? Vicente. Vicente, Sebastián, ¿no? Son buenos nombres de mayordomo, ¿verdad? Te bautizo, ¿no? Te voy a llamar Vicente. Sí. Y dice, bueno, yo soy Manolo, y dice, bueno, de ahora en adelante te voy a llamar Vicente. 37 años, es el que aportó más detalles de la vida íntima y cotidiana en la casa de los marqueses, que bueno, David y yo antes del directo hemos hablado, que no nos ha dado tiempo a leer el libro de Paco Pérez Avellán, pero bueno, por lo visto casi toda la información que sacó del libro provenía de declaraciones del mayordomo. Pero es que Que me corrija. se habla mucho también que el mayordomo por dinero iba contando historias y películas distintas, ¿sabes? Que cada año o cada cierto tiempo cogía un periodista y le contaba una versión de lo que ocurrió para ganarse una vida. Un poco mercenario, ¿no? Un poco mercenario y un poco mentirosillo.
Un poco mentirosillo. Claro, es que esta gente también que no se ha visto en una igual dice, bueno, pues me he quedado sin trabajo porque los marqueses han muerto, tendré que sacarme las castañas del fuego como pueda. Y por último, Javier Anastasio de Espona, que era amigo íntimo de Rafael y compañero de Jaranas. Fue él quien en la noche del crimen acercó al Rafi hasta la casa de sus ex-suegros. A mí la historia de Javier Anastasio es la que más me gusta. Cuéntanos. No, ahora ya cuando contemos el caso lo vamos explicando, pero que es la que personalmente más me llama la atención de todo lo que ha vivido ese hombre. A mí Javier Anastasio me parece que tiene culpable escrito en toda la frente. Todas las entrevistas que le veo, se le ve riéndose todo el tiempo, diciendo, pero es que es una pregunta. Presuntamente. Bueno, aunque ya prescrito, ¿no? Pero... Sí, bueno, presuntamente. Por si acaso, no quiero más marrones. Nos dice Antonio que el mayordomo acabó trabajando en la construcción poco después. Bueno, si le pilló la etapa de los 2000, todavía se sacaría alguna bueno, buen dinero. Del 80 al 2000 hay 20 años, pero sí. Sí, llegaría con 57. El escenario principal de todo esto, como hemos dicho ya, es Somosaguas, urbanización de Pozuelo, una zona pues de grandes fortunas, que a día de hoy sigue siendo para grandes fortunas, pues antes más todavía. Tenía además guardia con garita, que todo el mundo tenía que identificarse antes de entrar, y el administrador dio la orden de que los guardias no pasaran justamente antes del crimen, ¿no? Días antes del crimen, porque decía que la marquesa tomaba el sol pues en topless. Sí, un poco raro, ¿no? Que le digas al de seguridad, mira, no, a partir de aquí para tu ronda que la marquesa hace topless. Claro, y días antes además del crimen, ¿no? Pues la primera en la frente. O sea, todo lo que vamos a escuchar hoy es un conglomerado de absurdeces, ¿no? Es un caso interesante, pero es que no veas. María Ángeles, ¿me lo puedes preguntar al final? Porque no quiero revelar, pero vamos a cubrir todas las teorías posibles y luego ya le voy a decir a David lo que yo creo y que David también comparta conmigo lo que cree. Vale. A ver, la tragedia tuvo lugar el 31 de julio de 1980. Durante el mediodía de ese mismo día, los marqueses habían celebrado una comida familiar en el chalet de Somosaguas. Allí estuvieron Miriam, que estaba embarazada en ese momento de la amante estadounidense, y el administrador Diego Martínez Herrera. En ese almuerzo, la familia acordó comenzar sus vacaciones al día siguiente, trasladándose a Soto Grande, en el municipio de San Roque, en pleno campo de Gibraltar. Por ese motivo, decidieron liberar del servicio a la mayor parte del servicio, del personal doméstico, sí, permaneciendo únicamente la cocinera dominicana Florentina Disney Barry. Dime, David. Sí, que ya esto levanta sospecha que la noche de que pasa todo, dice, venga, iros todos a vuestra casa a descansar, que mañana nos vamos de viaje. Que no quede nadie aquí. Este dato es esencial. La casa quedaría prácticamente vacía, lo cual convertía esa noche en el momento perfecto para cometer un crimen sin testigos, como hemos dicho. Y lo más inquietante es que esto solo lo sabían la gente que fueron a la comida. En torno a las 11:30 de la noche, los marqueses decían que se iban a dormir. Y en ese momento, el mayordomo, Vicente, pide permiso para marcharse a su casa de Talavera, diciendo que ya volvería a primera hora del día siguiente. En la mañana del 1 de agosto, a las 9:10, la cocinera Florentina estaba desayunando con el chofer, Antonio, y una doncella. Estaban un poco extrañados ambos de que los marqueses no hubieran pedido el desayuno, ya que siempre lo hacían de manera rutinaria a las 9 de la mañana. El chofer, que notaba algo raro, se acercó a la puerta que daba a la piscina y dice, anda, la puerta de la cocina está rota. La cocinera pensaba que era una broma, así que no reaccionó. Sin embargo, luego se dieron cuenta de que o han secuestrado a los marqueses o los han matado. Sí, de que era raro, de que se iban de viaje y que no aparecieran para el desayuno. Correcto.
Correcto. Además, acto seguido, el chofer llamó a la seguridad privada de la urbanización y el vigilante jurado Ángel López fue quien acudió al domicilio. Al subir a las habitaciones se encontró con un casquillo en el suelo y al marqués muerto en la cama. Al no saber que los marqueses dormían en cuartos separados, se pensaron que la marquesa había sido secuestrada. Pero al revisar la habitación contigua, también se encontraron el cuerpo de María Lourdes muerta. Bueno, David, estamos a las 9:10 y la policía no llegó hasta las 10:30 de la mañana. Joder, de hecho llegaron antes los periodistas del semanario El Caso. Correcto. Correcto. Llegaron los del semanario El Caso antes que la policía. Nadie tocó a los cuerpos hasta que llegó el juez y allí llegó el doctor Bart de Rama, tomó la temperatura de los cadáveres y concluyó que la muerte se situaba entre las 12 y la 1 de la madrugada. El marqués le habían pegado un disparo en la nuca, detrás de la oreja, que lo mató al instante. La marquesa, en cambio, recibió 2 impactos. Uno en la boca a bocajarro y otro en el cuello que le seccionó la carótida, causando una muerte rápida y violenta. Pero algo realmente desconcertante es que la policía, de repente, David, o sea, estando ya allí, dicen, bueno, abandonamos el lugar para buscar a un cerrajero que pudiera abrir la caja fuerte de los marqueses. Sí. En lugar de dejar un retén que asegurase la escena del crimen o acordonarla o, bueno, el típico que se debería hacer en estos casos, aquí los policías dejaron todos ellos, además, ¿eh? Es que es curioso. Venga, vamos todos a buscar un cerrajero. Es que no hace falta que salga todo el mundo de la casa. En vez de mandar a una pareja así o lo que sea, en plan, vámonos claro, todos. Claro, Paco, sal fuera y busca un cerrajero por la zona. Vale, ya está. No. Bueno, chicos, nos vamos, que hay que encontrar un cerrajero. Pero eso parece que esto es difícil de explicar como un fallo, ¿no? Me parece que es más una instrucción de salir todo de ahí. Sí. Y claro, ahí cuando salieron todos, el administrador, Diego Martínez, le dijo a una asistenta que había que lavar los cadáveres con agua hirviendo. Porque tenían que estar presentables para cuando salieran. Así que, bueno, todos la sangre, los restos de pólvora o cualquier otra prueba posible desapareció. Lo increíble es que esta orden no tuvo ningún tipo de repercusión, ni de delito, ni nada. Y lo de lavar cadáveres se ve que Sí, lo de lavar cadáveres, pero bueno, por lo menos a las niñas de Alcácer fue una vez hecha la autopsia, de la manera que la hicieron, pero una vez hecha, lavaron el cuerpo. Pero aquí es que fue directamente. Vamos a lavar a los marqueses en plena escena del crimen. Sí, totalmente. Totalmente. Es que, joder. Y le abrieron la caja fuerte también. Sí, también le abrieron la caja fuerte. Es correcto, David. El administrador, es que, no sé, la de cosas que manejaba el tío este en la casa y además, por lo visto, todo el mundo hacía lo que él decía. O sea, todo el mundo le hacía caso. Sí, tenía poder dentro de la casa. Sí. Bueno, ese mismo día llega Juan de la Sierra, el hijo de los marqueses, al chalet desde Londres. Su llegada fue casi inmediata al abandono de la escena por parte de los agentes, ya ves tú la casualidad también. Cuando los policías se marcharon, todos ellos para buscar al cerrajero, Juan y el administrador, como tú bien has dicho ya, abrieron la caja fuerte con una llave y se pusieron a quemar una serie de documentos, entre ellos el pasaporte del marqués. Raro, ¿no? Raro. Vale. Se escudaron en que cumplían la última voluntad de Manuel de la Sierra, que supuestamente había dejado la instrucción de destruir ciertos documentos si algo llevaba a sucederle. David, este tipo de cosas se ponen por escrito en testamentos, pero no hay ningún tipo de testamento que declarara que el marqués querría... A ver, también te digo, si son papeles comprometidos, no lo vas a poner por escrito. En plan, quiero que quemes este papel que compromete tal. Pero sí que... Pudiera haber un telegrama, pudiera haber una carta, pudiera haber algo y ellos directamente estaban cumpliendo la última voluntad y no se molestaron en mirar los papeles, ¿no? Pero no tuvieron nada tampoco, dicen solo la palabra de que ellos les contaban. Y que es una voluntad muy rara. En plan, quema estos papeles por aquí, ¿sabes? En plan, no sé, ya he fallecido, no sé, lo quemo antes que ando vivo.
me si pillan... me muero, quema los papeles que dicen que soy corrupto. Y digo, está muerto, ¿no? No pasa nada. Cuando estás vivo, ¿no? Claro, claro. En fin, nadie en la investigación valoró la quema como una posible obstrucción a la justicia. Tampoco nadie interrogó por qué si tenían la llave no se la dieron las autoridades en vez de esperar a que se marcharan todos los policías. Sí, sí, claro. Bueno, si esto te parece un cachondeo, lo de Miriam no se queda lejos. Miriam fue informada del asesinato de sus padres, pero no fue directamente, David. Se fue 2 horas después, porque es que tenía unos recados que hacer la mujer. Tú te pones en el lugar de Miriam. Dices, a tus padres les han asesinado. Dice, bueno, yo ahora mismo no puedo ir porque tengo que hacer un par de recados, pero luego ya en 2 horitas me paso allí, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tipo de actitud es eso, no? Nada, sí, la actitud muy rara. Y la del hijo estando en Londres aparece tan rápido, sí. será que no estaría en Londres, ¿no? Claro, y en ese momento no era como ahora que se podía mirar si habían estado en qué vuelo ni nada, era todo un desastre. Sí, claro. Un desastre. Y como decimos, antes de acudir a la casa, llamó a casa de la familia de Rafael Escobedo y comunicó lo sucedido a la madre de este, aunque Rafael no estaba allí. Posteriormente, Rafael se trasladó al chalet. Para entonces, la residencia de los marqueses, los cuerpos aún allí, ningún tipo de presencia policial. Se había convertido en un hervidero. Ahí estaban llegando todo el mundo con la policía afuera. Es que, claro, lo del cerrajero que enviar todos no es creíble. Es que no es ser conspiranoico o no conspiranoico. No es creíble. Nada, aquí ha mencionado antes en el chat al periodista Juan Rada. A Juan Rada, que Juan Rada dice que el periodista del caso que hubo ahí se asomó a la basura, vio un casquillo y se lo guardó, vaya. Que no sé hasta qué punto puede ser esto verdad, pero que eso era un hervidero de gente, ahí cada uno haciendo lo que le da, vamos, prostituyendo la escena del crimen seguro, vaya. Hostia, claro que sí. Y es que, por lo visto, entraban y salían periodistas, curiosos, familiares, amigos, todo el mundo tocando todo, algunos de ellos diciendo, mira qué vasija más guapa que tienen los marqueses y ya están muertos, así que esta me la llevo también. Llegó también el embajador de Estados Unidos, ¿no? Sí, fue el embajador de Estados Unidos también. También el papel de este hombre es bastante sospechoso. La verdad es que sí. Es que parece que hay tanta gente detrás, ¿no? Y luego el Rafi que quizá fuera el brazo ejecutor, ¿no? Pero que... Sí, bueno, pero los forenses dicen que fue alguien muy profesional, ¿no? Sí, y eso Marcos García Montes dice que por eso no podía ser el Rafi. Bueno, llegaremos a ello, David. Como tú bien has dicho, el reportero del semanario El Caso recogió el casquillo y se lo llevó como prueba. Y esa fatídica mañana del 1 de agosto de 1980, hace exactamente hoy 45 años, en España mostramos al mundo lo que nunca se debe hacer en una escena del crimen. Pero el caos, la desidia, la falta de experiencia, el mamoneo y, no decirlo, el nepotismo de muchísimos policías que habían conseguido el trabajo por quien conocían y no por lo que habían demostrado. La corrupción. Claro, la corrupción, pues, y hicieron que la investigación, que ya de por sí se hacía difícil, porque la policía de primeras lo había hecho fatal, un desastre completo, pues pasó de Guatemala a Guatepeor. Tras el hallazgo de los cuerpos, David, las primeras hipótesis estaban ya llegando. Se habían dicho, lo primero, que podía haber sido un atentado terrorista, posiblemente la ETA, o que estuviera vinculado a un ajuste de cuentas. Sin embargo, el dedo acusador se empezó a ir hacia el Rafi, hacia Rafael Escobedo. Aunque en un primer momento se descartó como autor material, los investigadores siempre lo tenían en su punto de mira. Porque él sabía, o sea, repasando toda la gente que pudiera tener algún tipo de inquina, enemistad hacia los marqueses, estaba el Rafi. ¿Por qué? Porque el Rafi, como hemos dicho antes, culpaba del fracaso de su matrimonio a los padres de su mujer, Miriam, los marqueses. Entonces, claro, era fácil señalarle a él como principal sospechoso.
No olvidemos también que los marqueses habían amenazado con desheredar a Miriam si se casaba con él. Y cuando finalmente lo hizo, todo fue pues desengaño, humillaciones económicas y constantes discusiones. De hecho, según la primera declaración, Rafael aseguró haber dormido en su casa la noche del crimen y sin saber nada de lo ocurrido, acudió por la mañana a la oficina de empleo situado en la calle General Pardiñas. No obstante, había un detalle que hizo que diera todo un giro. Te cuento, David. El jefe de la Brigada Criminal de Madrid encargó la investigación a un tal inspector Romero Tamaral, que era un colega de Juan de la Sierra desde la universidad. Sí. Desde ese momento, Tamaral asumió el caso con la condición de que tenía que estar informando exclusivamente al jefe superior, pero no al juzgado de instrucción. Sí, era como un detective paralelo. Correcto. Más creo que sin experiencia, creo que era estudiante en aquel momento. Claro, pero el responsable del caso, ¿no? Es que de la marinera. Sí, tela marinera. Paralelamente se comenzó a reconstruir la noche del crimen a través del testimonio de Javier Anastasio, que ya hemos dicho era amigo y compañero de juergas del Rafi. Según contó, el 31 de julio ambos comieron juntos, estuvieron la tarde de siesta en casa de Javier y más tarde salieron a tomar unas copas a unos bares con otros amigos. Cenaron en un restaurante llamado El Espejo y continuaron con las copas después. Luego visitaron un pub que se llamaba Las Mil y Una Noches y permanecieron allí hasta la 1:30 o 2 de la madrugada aproximadamente. Estuvieron de parranda. A esa hora, sí, de parranda, ya copas de por la tarde, cena, copitas después, luego vas a otro bar, ya sabes cómo va. A esa hora, Rafael le pidió a Javier que lo acercara al chalet de los marqueses. Antes debía pasar por su casa a recoger algunas cosillas, ya que pensaba quedarse a dormir en Somosaguas, y él vivía en Serrano. La distancia aproximada que se conocía en ese momento entre la calle Serrano, en el barrio de Salamanca, y Pozuelo de Alarcón sería de aproximadamente 35-40 minutos. Es un paseo, sí. A día de hoy ya es menos, por la red de carreteras que se han desarrollado mucho, pero sí, era bastante. Incluso se llegó a especular con una relación sentimental entre Javier. No, entre Javier no. Deja que me esté. Que sí, este hecho no era tanto si se tiene en cuenta la relación entre Rafael y Juan, que era muy estrecha también. Y allí sí que se llegó a pensar que Juan, su excuñado, y el Rafi pudieran estar. A ver, es un poco raro que a las 2 de la mañana digas, oye, déjame en casa de mi amigo, que me voy a dormir con él, ¿no? Bueno, no, de mi exmujer, ¿no? Pero de la familia de mi exmujer, claro. que me voy a quedar a dormir con mi amigo, que lo hago mucho, dormir con él. Sí, así es. Y se supone que estaba en Londres, ¿no? Se supone que estaba en Londres también, claro, lo cual no termina de encajar. Es un rompecabezas muy extraño porque faltan piezas, ¿no? Como hemos dicho, Javier, lo que le sorprendió a Javier fue que Rafael insistiera en ir al chalet cuando Juan se encontraba en Londres, como tú bien has dicho, David, siempre un paso por delante. Rafael le dijo que ya había regresado, pero luego Juan se supone que había regresado el día después. Javier lo dejó a unos metros del chalet para que no lo vieran llegar y se fue a dormir a casa de una hermana, ya que sus padres estaban de vacaciones. A la mañana siguiente, al escuchar las noticias por la radio, pensó inmediatamente que su amigo había sido asesinado o implicado. Intentó llamarlo sin éxito todo el día hasta que finalmente consiguió hablar con él y el Rafi le dijo que no pasa nada, que está todo bien, que ya quedarían a tomarse unas copitas. Mira, un par de días nos vemos. Claro, y días más tarde, allí estaban, se vieron en la plaza del Conde de Valle de Suchil. Allí Rafael le entregó una bolsa asegurándole que Miriam se la había dado y que por favor se deshiciera de su contenido. ¿Qué había en la bolsa, David? Esta parte es la que me pierdo totalmente. En la bolsa había una pistola. Correcto. Perteneciente Rafael,
Rafael, ¿no? Le pidió que la hiciera desaparecer porque tenía a la policía pisándole los talones. ¿Qué? Para presionarlo, le recordó que en su declaración no había dicho que Javier lo había acompañado al chalet. Y Javier, que según cuenta él, víctima del miedo, de la edad y de la amistad, dijo que eso, que él la hacía desaparecer y tiró el arma al pantano de San Juan. Claro, aquí el tema es ese, que tu amigo está en la policía, imagínate qué pasa, si es así, sabes que te han contado toda la verdad y te dice, pero Javi, no te preocupes que he mentido y no he dicho que tú me has traído a casa. Es como, vaya marrón. Ahora si me pregunta la policía, ¿qué digo yo? Pues a mí me hubiera gustado decir que Claro, te dejé. Claro, llamo yo y se lo digo ahora mismo. Encima se van a pensar que sí o yo. Y encima te doy una mochila con una pistola, ¿sabes? Digo, que desaparezcas. Como, creo, amigo, que me estás ocultando algo muy turbio, ¿eh? Creo, amigo, que aquí hay gato encerrado, ¿no? Sí, total. Bueno, las pesquisas comenzaron a centrarse en el arma. Se determinó que el arma era del calibre 22, que el padre de Rafael, el abogado Miguel Escobedo, tenía registrada una nombre a una Star F, además del mismo calibre. La policía le dijo que entregara el arma, pero su respuesta fue muy rara. Dice, es que no me acuerdo si la he vendido o me la robaron. Ya. No sé, ¿no? Entonces, pero yo no la tengo, eso seguro. ¿Cómo, perdón? Como yo no sé si me la han vendido, si me la han robado, pero yo no la tengo. Yo no la tengo, correcto. Y Romero Tamaral solicitó una orden de registro en la propiedad y ahí se recogieron 215 casquillos del calibre 22. Esto no estaba en Madrid, esto estaba en Escobedo, en Montalvillo, Cuenca, provincia de Cuenca. El análisis balístico reveló que varios de estos casquillos coincidían con los disparados en el crimen de los Urquijo. Así que con estas pruebas y 8 meses después del asesinato, el Rafi fue finalmente detenido y trasladado a la Dirección General de Seguridad. Había pasado los últimos 3 meses recluido en una finca de su familia por consejo de su padre. Igual le hubiera estado mejor haberse ido a Londres, ¿no? Sí. Durante su detención fue sometido a un interrogatorio extremadamente duro. Estamos en los años 80, no en el año 92 y 93, no, los años 80. El franquismo se ha terminado. Bueno, Franco murió hace 5 años y el franquismo prácticamente sigue vivo en la sociedad española. La policía, los maderos, que no tienen ese nombre por nada, te untaban a hostias. Sí, querían algo. Y bueno. Si hay sospecha de que sigue pasando o estuvo pasando durante muchos años en España, pues imagínate en esos años. Sí. Pues hicieron la tortura siciliana. Estoy intentando compartir la foto de la pistola porque la pistola, no sé si te lo parece a ti, también es típica de película de cine noir, ¿no? De cine negro. Sí, ¿verdad? De juego de mesa, sí, ¿eh? En plan... Totalmente. No le puedo dar mucho zoom, no sé por qué. Y me ha intentado descargar la imagen. En la pantalla también lo vemos nosotros, ¿eh? ¿El qué? Si le das a zoom, si haces zoom en la pantalla, a nosotros también nos lo hace. Sí, allí, perfecto. Ahora baja un poco y cierra esa, vale. Se ve bien. Es que me parece el arma típica de eso, de un juego de mesa, ¿sabes? De un caso como, mira, esta es el arma. Sí. Ahora eso, en fin, como decimos, le hicieron la tortura siciliana, lo desnudaron, le hicieron flexiones de cuclillas, le humillaron. Cuando no consiguieron que se autoinculpara, también detuvieron al padre y amenazaron con involucrarlo junto con su madre. Fue entonces cuando el Rafi pidió papel y bolígrafo y escribió: yo soy el responsable de la muerte de los marqueses de Urquijo, y esta confesión fecha del 9 de abril de 1981. La policía sostuvo que en su confesión reconocía haber cometido el crimen acompañado por otras personas, aunque se negó a identificarlas. Al día siguiente le llevaron ante el juez. Durante su declaración ante el juez, David, el Rafi estuvo asistido por su primo, Miguel, que actuaba como abogado.
Este dijo que encontró a su primo completamente desorientado, que no parecía él. Cuando el juez le preguntó si era culpable, Rafael respondió que necesitaba consultar algo antes de responder. Lo curioso es que la consulta no fue con su abogado, sino con un inspector de policía, con el que estuvo hablando media hora. Después de esa conversación, Rafael le preguntó a su primo, ¿tú crees que la policía cumplirá con lo que me han prometido? Y al preguntarle qué le habían prometido, el Rafi respondió que no se meterán con mis padres si me declaro culpable. A partir de allí, relató su versión. Pasó por casa de sus padres alrededor de las 3 de la madrugada, recogió un soplete, un esparadrapo y un martillo y se dirigió al chalet de Somosaguas. Explicó que usó el esparadrapo para evitar que los cristales cayeran al romper la puerta de la piscina y hacer ruido. El juez insistió en saber más sobre la pistola, pero el Rafi se negó a declarar más al respecto, alegando que solo la había tenido en su poder unas pocas horas y que no la había sacado de su casa, aunque es más que obvio que sí, ¿no, David? Se hace sospechar que sí. Detalló que entró en la casa a oscuras con una linterna, subió al cuarto del marqués y le pegó un tiro en la nuca. Al tropezar, la pistola se disparó accidentalmente contra el armario. Esto despertó a la marquesa, que preguntó en voz alta quién andaba allí. Entonces, según Rafi, entró en su habitación y le disparó 2 veces. Todo ocurrió, según él, de forma rápida y sin encender la luz, aunque dijo que la mató a 1,5 metros y se ve que el disparo era a bocajarro, que era uno de los pilares de la defensa de Marcos García Montes del Rafi. Como estamos diciendo, ahora es cuando se empieza a complicar las cosas. Ahora es cuando se empieza a poner las cosas que parece una obra de teatro de Fernando Arrabal o un cuadro de Dalí. Porque el primer informe forense, David, el que se realizó en el lugar del crimen, por el que ya hemos comentado antes, Bart de Rama, dijo que la hora entre las 12 y la 1 de la mañana. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, por esto de ser cierto, tendría que exculpar completamente al Rafi. Y a esta hora aún sí, sí. Claro. Poco después se elabora un segundo informe en el Instituto Anatómico Forense, que dice que la muerte se dio a las 12:30. Pero luego apareció un segundo informe. Dime. Ya. Que le sigue dando coartada a este segundo informe a Rafi. Sí, pero luego ya aparece un tercero que dice que no, que es a las 6 de la mañana. Y a ver, lo raro, ¿no?, es que este último informe es el que más beneficiaba a la tesis acusatoria y fue el único que se dio por válido, pero nunca explicaron por qué. Nunca dijeron, es que el forense se equivocó y a la temperatura de dentro ser o cualquier mierda que se le pudiera ocurrir, no dijeron nada. Era la España del año 80 y decían, para adelante, este es el que vale. Sí, bueno, la España de los años 80, que para mí no cambia mucho, es mucho historia de historias criminales, investigaciones de hace bien poco, han hecho la misma chapuza, vaya. Pero que sí, era la España de los 80. Luego, ahora llegamos ya, David, al primer informe, ¿no? El que más claramente exculpaba a Rafael. De repente ese informe desaparece del sumario y no pudo presentarse en el juicio. Pero no fue lo único que desapareció. La pistola que Javier Anastasio arrojó al pantano de San Juan. Sí, pues de repente... Esa pistola apareció, se la encontraron unos niños jugando. Claro. Y la encontraron unos niños jugando. El padre, mira, tal, una pistola. Y ya lo entregaron a la policía, tal, y esa pistola apareció del pantano. Correcto. Y luego, semanas más tarde, un grupo de personas disfrazadas de policías, con peluca, David, se presentó en la comisaría donde se custodiaba la pistola. Dijeron, tenéis que entregarnos el arma, sin orden judicial, sin identificación válida, sin dar una razón por la que deberían hacerlo. El que lo custodiaba dijo, pues vale, y les dio la policía y ya está. Nunca a la policía, a los falsos policías, y nunca se les volvió a ver. Sí. Es que es impresionante, ¿eh? Es que es todo tan surrealista. Luego, el juicio por el asesinato de los marqueses de Urquijo comenzó en el 1983. ¿Vale?
Tenemos una sentencia dictada por el juez Bienvenido Guevara y ratificada por el Tribunal Supremo 2 años después, en el 85. Condenaron al Rafi Escobedo a 53 años de prisión, 26 años, 8 meses y un día por cada uno de los asesinados, en virtud de los agravantes de premeditación y nocturnidad. Desaparecen los casquillos también, quiero decir. ¿Cómo, perdón? Los casquillos también desaparecen. En el juicio no hay ningún casquillo como prueba. Sí, es verdad, se me ha olvidado mencionar que sí, pero los casquillos también. Como leche desaparecen unos casquillos. Sí. Chicos, por el chat me vais diciendo vosotros lo que pensáis, que quiero saber, en plan, quién pensáis vosotros que anduvo detrás del asesinato de los marqueses de Urquijo. Y que si pueden aportar más cosas, aquí nosotros estamos para aprender, lo decimos siempre. Por supuesto, que sabéis que David y yo, pues hay veces que hay detalles que se nos escapa de la investigación y que el chat sabe más que nosotros. La acusación se sostenía, David, sobre 4 pilares. La pistola que había desaparecido, el casquillo que había recogido un periodista, una declaración manuscrita que también había desaparecido y un informe forense cuya versión original fue igualmente eliminada. O sea, pruebas concluyentes no había ninguna, salvo la confesión que hizo bajo tortura el Rafi. Que también desapareció. Ese papel no estaba en el juicio. No estuvo. Lo cual también es surrealista, ¿no? Es muy extraño. Durante el proceso, varios psiquiatras, varios forenses, aseguraron que Escobedo no daba el perfil de matar a una mosca y además se había establecido que la persona que habría matado a los marqueses era una persona profesional, que tenía experiencia disparando a esas distancias y que sabía bien lo que se hacía. Luego dijeron también que carecía de capacidad intelectual y emocional para ejercer un crimen tan frío y quirúrgico. Pero estos argumentos fueron ignorados. Había una necesidad institucional de cerrar el caso y de ofrecer a la opinión pública una explicación verosímil, aunque fuera incompleto o incluso mentira, fabricada. Tras la muerte de los padres, Juan de la Sierra, ya hemos contado antes, regresa de Londres vuelve a irse a Londres para encargarse de los negocios familiares. Sin embargo, lo que hizo con su parte de la herencia fue muy extraño. Lo primero, le regaló un Porsche a su pareja sentimental. O sea, se acaba de morir tus padres, acabas de recibir el dinero y dices, te compro un Porsche a mi mujer con este dinero. Que le encanta. Que le encanta, a ella le gusta. Ella es de Porsche. Y dice, coño, pero pasa un poco el duelo, ¿no? Yo he perdido a mi padre está muerto. Es que no concibo decir en plan, bueno, pues ahora ya tengo la herencia, le voy a comprar el regalito. Es que hay un momento que yo creo que es muy humano, que es pasar un duelo, unas semanas donde estás más para allá que para acá, tu cerebro está empezando a procesar la muerte de tu padre, pero no creo que este sea un comportamiento normal. Y lo que viene ahora es que, vamos... Además de forma trágica. Que no es que haya padecido una enfermedad larga y digas tú, bueno, es que ya pasé el duelo en vida, no sé. Ya, es que es eso. Estás ya buscando. Y luego se compró también, David, un chalet en La Moraleja. Que La Moraleja no está en Pozuelo, es una zona también muy rica, pero está más en el norte de Madrid, pegado a Alcobendas, que también es una zona, tradicionalmente, los pijos de Madrid, que se lleva diciendo toda la vida, siempre vivían centrados en La Moraleja. Sí, yo creo que Martes y 13 hacía bromas con La Moraleja, ¿no? Claro. El perfil de pijo tonto siempre era de La Moraleja, el Borja Mari Pocholo, siempre como el estereotipo. De la misma manera que el barrio chungo son las Barranquillas, pues el mejor barrio es La Moraleja. Y como decimos, el mayordomo Vicente declaró que tras los asesinatos, el chalet de Somosaguas se convirtió en escenario continuas de fiestas con alcohol, sexo y drogas. A ellas iban el Rafi y iban Javier Anastasio también. Según el testimonio del mayordomo, el duelo duró poco, si es que llegó a haber duelo. Aquella mansión, que días antes fue escena de un crimen, pasó en cuestión de semanas a ser una especie de discoteca privada para los herederos.
Por su parte, Vicente Díaz dijo que, en su opinión, el cerebro de la trama no fue Rafael, sino Juan de la Sierra. Según él, Juan habría arrojado casquillos a la basura y habría dado instrucciones al Rafi. El testimonio cayó en saco roto, como otros tantos que dijo Vicente. Sí, ya te digo que hay rumores que decían que este mayordomo contaba muchas versiones distintas según la época. Bueno, pues vamos con el Rafi. Estaba recluido inicialmente en la prisión de Carabanchel, en Madrid, y allí tuvo algunos privilegios como poder vestir con ropa de marca, que era una cosa que a él le importaba mucho, que ya ves tú la cabeza que tenía que tener el Rafi para que una de las cosas que le preocupara estando en la cárcel era poder llevar un polo de Lacoste. Sí, no, tenía la cabeza un poco perdida ya en el matrimonio, ¿no? El marqués no lo quería por eso, porque no daba pico en bola, ¿no? Le encantaba la fiesta, el juego, creo, las cartas y tal. Le gustaba la fiesta, el juego, las drogas, le gustaba fardar, un fantoche. Creo que el término fantoche le venía que ni al pelo. El tío, pues eso, con su camisita, con su... típico tío que no había pegado un palo al agua en su vida y ni lo iba a pegar nunca, según la pinta del tema. No es que, además es que su padre se ganó bien, se sacó bien las castañas del fuego, se fue de la pobreza a la riqueza, no tenía título nobiliario, es una persona que se lo había ganado bien, pero había sacado un mimado de niño. Más adelante le trasladaron al penal de El Dueso, en Cantabria, y allí ya lo empezó a pasar mal. Allí le empezaron a pegar, le empezaron a abusar de él sexualmente, y claro, ya se empezaba a volver un poco loco, se le ve muy, muy triste, y se refugió en la cocaína y vivió sus últimos años abandonado por casi toda su familia, salvo su madre, que era la única persona que le llamaba. En el 88, con 33 años, Rafael aceptó una entrevista a Jesús Quintero en su programa de la época, El Perro Verde. En la 2 creo que era, ¿no? ¿En la 2 o en Canal Sur? ¿No sería en Canal Sur? No estoy seguro ahora. Que seguro en el chat lo dice, pero vamos, el programa de Quintero. Si alguien en el chat nos lo dice, por favor, hacérnoslo saber. Como estábamos diciendo, le entrevista a Jesús Quintero y en ella se mostró completamente desmoronado. Decía que la cárcel lo había destruido y que nadie, ni dentro ni fuera, quería saber la verdad. Insinuó que pensaba contar todo lo que sabía, que hasta entonces había callado, pero también, David, no sé si a ti te da la sensación de que como que habla de que ya a él le queda muy poco. Sí, se le ve muy mal anímicamente en la entrevista con Quintero. Se ve que es un hombre que está atormentado completamente. Completamente atormentado. Y bueno, además en la cámara le graban mucho los pies de cómo no para de temblar, lo nervioso que está. Da sensación la entrevista, la verdad. Sí, y más que no sé, que parece que él sabía mucho, pero que se lo estaba callando porque Juan le habría convencido, porque Miriam le habría convencido, porque... Es que vete tú a saber, en esta historia con tanto poder, como era de la familia de poder, y donde parece claro que hay un encubrimiento por parte de las máximas autoridades, pues tienes que tener un tormento en la cabeza bastante grande, ¿eh? Para mí la conversación de media hora con el policía tuvo que tener algo... La policía tenía que estar metida de por medio segurísimo, tenían que estar untados o algo para que la persona que elija el tener una conversación antes de declararse culpable frente al juez sea un policía y no su abogado. Sí. Dice Montserrat, atemorizado, sí. Oye, y una cosa, chicos, la autopsia que reveló, la autopsia de este señor, 14 miligramos de cianuro puro en pulmones, riñones e hígado. Aquí Marcos García Montes, que no es una persona de la que yo tenga especial respeto, pero, o sea, no deja de ser un abogado y un profesional en lo suyo, dijo que a Rafael lo habían matado. Si el cianuro lo ingirió voluntariamente o fue engañado para hacerlo, nunca se llegó a saber. Lo que sí es seguro es que la manera en la que se quitó la vida fue muy oportuno, justo cuando más peligroso se volvía para algunos intereses.
Y pese a las irregularidades, no se autorizó una segunda autopsia. Entonces, el juez, ¿quién? ¿Qué juez, David? Uno muy relevante a día de hoy. Grande Marlaska. Que después ha tenido una gran carrera profesional. Una gran carrera profesional tras esto. Ministro del Interior en la actualidad. Ya ves. Desestimó, dijo, no hay del tema, Tete. Todo bien. No hace falta aquí, todo bien. Parece un poco, además, de la forma en que se lo encuentra, se parece un poco a la que encuentran a Mario Biondo, porque están los pies apoyados en la cama, el colgado, no hay surcos en el cuello, aunque Mario sí lo tenía, pero se ve que era completo, él no tenía ningún tipo de surco. Y el estado del cuerpo, de que no estaba con síntomas de asfixia, de lo típico de los ojos fuera, la lengua, tal, no. Parecía que lo colgaron, vamos. Yo creo que deberíamos de comentárselo a Javier Bleda esto. Creo que Javier, teniendo conocimiento de cómo opera el CNI, quitándose gente de en medio, podríamos preguntarle, cuando la próxima vez que hablemos con él, que nos cuente en plan, en base a cómo se encontró el Rafi, qué conexiones podría haber con cloacas, ¿no? Que es lo que le gusta. Además me gusta una cosa de Javier Bleda, siempre me dice... Os voy a contar una cosa que a vosotros os va a gustar, ¿no? Porque como que siempre a la cloaca, al CNI, ¿sabes? Los servicios secretos. Servicios secretos, correcto. Y bueno, ahora llegamos a Javier Anastasio, que te produce mucha curiosidad a ti, ¿no? O sea, te gusta este personaje. La historia de Javier Anastasio me parece... Si la historia ya de los marqueses de Urquijo es increíble y no hay quien se la crea, si se la cuentas a alguien que no la conoce, por todos los fallos, encubrimiento en la investigación del Rafi, lo que hace con la mochila. Después le da una entrevista a Jesús Quintero, que es el dios del periodismo español, era el dios del periodismo español, dando entrevistas donde insinúa un poco de que va a hablar y al poco tiempo aparece como aparece. La historia de Javier Anastasio no se queda atrás, ¿eh? Es que lo del pasaporte, bueno. Le detienen 7 años más tarde a Javier. Sí. A ver, chicos, Javier Anastasio, ya hemos dicho antes, amigo íntimo del Rafi, le detuvieron en el 83. Estaba en un bautizo con... No, creo que es 7 años más tarde, ¿eh? ¿No fue en el 83? Yo creo que son 7 años después. Lo vamos a mirar. Un segundito, que no quiero decir nada que no sea verdad. Pues sí, tenía yo razón, en 1983. Bueno, perdona. 4 años en prisión preventiva en Carabanchel, sin que llegara a celebrarse juicio. La ley española estipulaba en ese momento un máximo de 18 meses en prisión sin juicio, pero justo durante su estancia entró en vigor una nueva ley que lo cambió todo. Fíjate, es que fíjate cómo este caso no solo maneja en plan la familia, sino que maneja todos los poderes fácticos que existían en ese momento en España. Sí. Es que hay que tener en cuenta eso, la familia tan poderosa que era lo de Urquijo y los intereses que pueden haber detrás para que esto ocurriera. Totalmente. Muchos intereses. A partir de allí comenzó uno de los episodios pues, más surrealistas, porque su abogado recurrió y finalmente el Tribunal Constitucional ordenó su puesta en libertad, ¿no? Javier tenía que presentarse cada 15 días a firmar en el juzgado. En varias ocasiones se le fichó fecha para el juicio, pero lo aplazaban siempre. 1, 2, hasta 4 veces. Además, en una de las ocasiones le dijeron con 2 días de antelación que el juicio se cancelaba. Y luego, una advertencia informal lo cambió todo. El abogado de Javier, García Pablo, recibió una llamada de un juez que iba a participar en el juicio. Le dijo literalmente que se fuera. Corre. Claro. Que todo estaba pactado, que Javier sería condenado incluso con más años que Escobedo. Y así, en este clima, Javier Anastasio, decidió huir. Primero se trasladó a Brasil con su propio pasaporte. Un segundo, Javi, aquí lo que parece, lo que se entiende es que la propia justicia no quiere condenar a Javier, ¿no? Y le dice, te lo aplazamos. Y ya dicen, este tío es tonto,
y no se da cuenta de que lo que tiene que hacer es escaparse. No está pillando señales. Vamos a llamar directamente a su abogado y le vamos a decir, oye, ¿no te estás dando cuenta de que te tienes que escapar? Un poco Homer Simpson, ¿no? El juego consiste en tirar aros. Guiño, guiño. No, es que parece eso. Entonces aquí Sí. los poderes fácticos de España, ¿qué intentan hacer con Javier? Que no tiren de la lengua y por eso dice déjalo escapar, o tienen un segundo de compasión y dice, bueno, a ver si escapa, que el pobrecillo no se merece acabar entre rejas. ¿Cuáles son las dos razones, sabes? ¿Cómo se bueno, es que a ver si Javier sabe o Javier sabía y a ver si no la va a liar si lo traemos. Claro, porque aquí ya es lo que tú estabas diciendo ahora. No le quitan el pasaporte, le dicen aquí tienes tu pasaporte, úsalo como te venga en gana. Dice, bueno, pasaporte, DNI, carnet de conducir. Es que es así cogió y se fue con su propio pasaporte, no con una documentación falsa, porque en la prensa de la época dijeron que se había escapado con un pasaporte falso. Mentira, el pasaporte era suyo, original. Sí, él se creó un DNI falso porque, claro, dijo, por si acaso, me voy a inventar otra identidad tal, y se creó un DNI falso, pero él usó su pasaporte. Sí, su pasaporte. Y nada, de hecho es que se sabe porque renovó su documentación en Brasil, en la embajada. Sí, se fue a la embajada, ¿no? Y dijo, chavalotes, que se me ha caducado el pasaporte. Está fugado de la justicia el tío, ¿eh? Claro, fugado de la justicia, orden de la Interpol, fugitivos más buscados de España, ¿sabes? De la época estaba Javier Anastasio, ¿sabes? En plan, este tiene que buscarle, como sea. Y la embajada sabía perfectamente dónde vivía, se había abierto cuentas bancarias, estaba empezando ya con negocios ahí en Brasil, ingresando dinero. Nadie fue a verlo. Nadie. En Río de Janeiro incluso fue a la Policía Federal y reguló su situación. Sí. Al presentarse, lo llevaron a un cuarto y le mostraron su orden de detención. Claro, le dijeron, pero es que como que te renovemos los papeles, mira lo que nos ha salido. Sí. Es que tú estás aquí escapado. Pero luego, Chloe, de verdad, llega al rato a la policía brasileña y le dice, no te preocupes, está todo está estupendo. Lo que hacemos, y dice, pero no me vais a extraditar. No. Tú disfruta. Vete a bailar un poco de samba, hombre. Tómate una cervecita. Que hace mucho calor. Y para adelante, Javier. Es increíble. Claro que sí. Claro, pensando que era un error puntual, Javier hizo la prueba definitiva, que es la del pasaporte. Y le dijeron, sin problema, Javier, ahí tienes el sello y entrega en mano. Sí, la agencia F, de hecho, llegó a publicar una noticia diciendo que Anastasio había sido localizado en el consulado. Al día siguiente, otra nota decía que la Audiencia Nacional había pedido su extradición inmediata. Pero el consulado decía que todo esto era mentira, que todas las llamadas al consulado quedaban registradas y que ellos son los que se ocupan en primera instancia de recibir la orden directa de España y de sacar a alguien del país. Es su trabajo, es que es lo que hacen, ¿no? Sí. Perdona que hables un poco de manera socarrona, no es que esté faltando el respeto al caso, es que es pura incredulidad, es que es pura absurdez. La escapada de Javier Anastasio es de risa, vaya. Pero una cosa, ojo, David, que es que Brasil no le gustaba tanto, ya que su portugués pues no era especialmente bueno, entonces decidió irse a México una temporada. Argentina. En México lo pasó bien, pero luego dijo Argentina creo que mejor. Argentina creo que mejor, que es más mi estilo, ¿no? Un poco más al sur. Y luego dijo, Argentina es que... Ay, me voy a Uruguay mejor. Y la visita de su familia, el hermano yendo a visitar, tal, que lo dice él en una entrevista, que si querían pillarme, nada más que tenían que seguir a mi hermano que iba a verme. Pero que fue a las embajadas, además de todos estos países, a renovarse el pasaporte. La renovó en México, en Ciudad de México, la renovó en Buenos Aires, la renovó en Montevideo. Sí. De hecho, nos está diciendo Antonio Terrone, entrevistado por Quintero en El Perro Verde o Ratones Colorados, en el programa que lo entrevistó en Brasil. Quintero fue a Brasil. Es decir, Quintero, y además le pagó un pastón. Creo que hablan de 100.000 pelas o algo de eso. Y sí, un pastón. ¿100.000 pelas? Por la entrevista, sí.
No es mucho, ¿no? Tampoco. ¿No te parece mucho? 100.000 pesetas. No, no me parece mucho. No sé. A ver. No, hablan de una cifra, no sé. A mí para la época, para una entrevista, no me parece mal, ¿eh? A ver, no lo sé. Igual para la época, claro, considerando la época, pues debía ser, pero no lo sé. Dice Bueno. Chloe que Anglés debe tener un pasaporte igual. Ojo, que total, que lo entrevistó en la playa y además él no se fiaba, dice que le dejó unos amigos ahí en un barco al lado, pues la entrevista es en la playa, ¿sabes? Como muy así brasileño, dice que lo hizo para que si veía a la policía detrás, pues no se fiaba un pelo, en plan, no me puedo creer todo lo que me está pasando, Sí. hoy me lanzo al mar y huyo con mis amigos, ¿sabes? Sí. Que además todo esto, él manejándose con una mochila llena de dinero, llena de billetes, ¿sabes? No tenía cuenta Llena de billetes. Todo al taco. Bueno, pues en Argentina, nada, se establece ya bien, se casa y tiene un hijo. Se establece con su pareja y tiene un hijo. Luego se prolonga durante una década, va de país en país, renovando pasaportes, residiendo en viviendas a su nombre, sin ocultarse. Como has dicho tú antes, en plan, hasta la novia la novia del hermano y el hermano dijeron, nos vamos a vivir contigo allí en Sudamérica, Rafael. Y en más de una ocasión, ellos lo acompañaron a renovar su documentación. Nunca tuvo ningún problema viviendo fuera. El caso contra él prescribió cuando estaba todavía en Argentina. Cuando eso ocurrió, nadie se lo notificó, ni su abogado ni la justicia. Por tanto, cuando murieron sus padres, no pudo viajar a España para ir al entierro. Años después, él lamenta esto como una de las mayores heridas de su vida. Y bueno, la pregunta del millón es cómo un tío buscado por la Interpol, identificado, localizado, con documentación oficial de distintos sellos consulares de distintas embajadas de distintos países, no fuera detenido ni extraditado. Dos opciones, incompetencia o no convenía que volviera, ¿no? Ah, vale. 100.000 dólares. ¿Ves tú, David? ¿Ves cómo estabas diciendo tonterías? Sí, perdona. Pido perdón. 600 eurillos. Ahí los tienes. No te lo gastes todo rápido. Bueno, en fin, la historia de Anastasio, como hemos dicho, roza lo inverosímil. En Argentina fue detenido tras el atentado contra una sede en el 94, que explotó un coche bomba cerca de una sinagoga, y Anastasio, por lo visto, estaba por la zona. Le ficharon, enviaron las huellas a España y la policía argentina le dijo, perdónanos, Javier, no pasa nada, no, está todo bien, te puedes volver a marchar. Sí. Años después, en México, tuvo un hijo, luego fue a Patagonia, en Argentina, siempre escrito como ciudadano español, siempre localizable. Sí. Es que la teoría que circula entre los que han investigado el caso, el Juan, que le investigaron recientemente, Informe Enigma, Jesús, también del caso que nos contó Joaquín, Melchor Miralles, dicen que Anastasio sabía demasiado y dejarlo en libertad en el extranjero era una forma, bueno, de no mancharse las manos y de quedarse así tranquilos. Fue una fuga pactada, seguramente. Y bueno, tenemos aquí, aparece un nombre que no es tan común como todos los que hemos mencionado hoy. Mauricio López Roberts, el marqués de Torrehermosa. Amigo íntimo de Escobedo, trabajó con él y con Miriam en una empresa de corte piramidal llamada Gold. Siempre se refirió a sí mismo como una especie de padre adoptivo del Rafi. Y estaba en su círculo íntimo en los meses previos al crimen. Fue finalmente condenado en 1990 a 10 años de prisión, aunque su implicación en los asesinatos fue siempre un poco nebuloso. Algunos sostienen que fue un peón más, otros lo sitúan como pieza clave. En cualquier caso, su condena fue la única, junto con la de Escobedo. Así que sí, para terminar un poquito. El crimen... Autores, sí. Dime. Que aquí están los tres autores del oficial del crimen. Correcto. Rafi Escobedo, Javier Anastasio y Mauricio López. El caso Urquijo fue el primer gran crimen de la democracia y el primero que despertó el morbo nacional
en masa. Como hemos dicho antes, tenía todos los elementos necesarios para que todas las señoras mayores se cerraran la bata diciendo, ay, madre mía. Claro. Claro. Pero la investigación es lo que nosotros queremos recalcar aquí como un verdadero desastre. Informe forense que desapareció. Pistola que fue robada de manera surrealista por policías falsos con uniformes falsos y pelucas que le dijeron al gerente, niño, nos llevamos la pistola que ha habido una cosa. Y dice, ahí la tienes, venga. Sí. El casquillo que recogió el periodista y que nadie pueda decirle, oiga, ¿qué pasa con el casquillo? Nada. Los cadáveres lavados con agua hirviendo porque tenían que estar bonitos para su muerte. Las decenas de personas que entraron en la casa y los documentos quemados por Juan de la Sierra y por el administrador Diego Martínez. Aún así, con todos sus huevos, celebraron un juicio basado en pruebas que no existían, en informes manipulados y en una declaración arrancada bajo tortura. Sí, Escobedo fue condenado y poco después muerto. Y Anastasio viviendo por América sin que nadie lo supiera. Y hasta que el delito prescribe y vuelve a España. Sí, así exactamente. Ha llegado Florentino, un saludo, crack. Floren, te queríamos preguntar por Silvia, ¿has hablado con ella? Que le he escrito un email y no contesta, que hace muchos directos que no viene, así que si hablas con ella, diré que se pasa algún día. Que el caso de los marqueses de Urquijo, entonces tú piensas de que el Rafi estuvo involucrado y Javier estuvo involucrado, pero eran peones de alguien más, ¿o cómo va el tema? Sí, yo creo eso.